Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Y como todos los miércoles, tenemos el seguimiento que semana a semana Saba Consultores da sobre la imagen y la aceptación del presidente López Obrador. Esta semana el tema en cuestión pues es también, no sé si ya se consideró en tus estudios que son siempre muy puntuales, mi querido Salvador, el factor marcha de este domingo, no solo en la Ciudad de México, sino en una treintena de ciudades importantes, por decirlo menos, en todo el país. Salvador, gracias por estar con nosotros. Salvador Borrego, director general de Saba Consultores. Muy buenos días, doctor. Te escuchamos con el seguimiento a la aceptación del presidente López Obrador esta semana. Muy buenos días, Ricardo. Un gusto, como siempre, estar contigo y a través tuyo, pues, con tu amable auditorio. Si vemos la primera gráfica de los resultados, lo que se aprecia aquí es que en esta pregunta, que es de manera espontánea su respuesta, porque la pregunta dice: de todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? La semana pasada encontramos que las respuestas todas giraban alrededor, las importantes, alrededor del tema de la inseguridad, y el primer tema distinto que aparecía era el problema del INE, decía la gente entonces. La semana anterior había sido un 1% y esta semana nos registra 21.2%, que es una barbaridad, Ricardo, en respuesta espontánea. Y sí, se aprecia en la gráfica el color de fondo de ese 21.2% que está en la segunda columna, es un color exclusivo para este tema del INE, lo cual indica que es el tema más importante, al menos el lunes por la noche, entre los mexicanos, en la conciencia colectiva de los mexicanos. Este es el tema. Y entonces, si vemos la siguiente gráfica, vamos a poder ver una serie de variaciones que claramente están asociadas, están relacionadas con el tema del INE. Y la primera que estamos viendo es la aprobación, la anterior, la aprobación al presidente, ¿sí? Y entonces, si vemos esta segunda gráfica, que es la de la aprobación, entonces lo que observamos es que el presidente registró un valor que aquí se observa desde 58.8%, está abajo de la línea central de él, que es un valor que es de 61.5%. Si vemos la anterior, estamos viendo la de desaprobación, es la anterior la que estamos. Entonces tenemos una situación donde él no rebasa la línea central, no podemos decir que se haya deteriorado, por supuesto mucho menos que haya avanzado. Si vemos ahora sí la de la desaprobación, vemos que aquí sí registra una situación de deterioro, porque en esta el valor que tenemos es de 31.7 y roza la línea de advertencia negativa, y aparte se aprecia una tendencia al alza si vemos los puntos previos. Ahora, si vemos la siguiente, que es una estimación más fuerte, porque es la calificación promedio, como estadístico es más poderoso, entonces lo que tenemos es que baja el valor y queda más debajito de la línea de advertencia negativa, lo cual nos indica un deterioro, pues aquí para el presidente. Y si nos metemos más en el porcentaje de calificaciones bajas, que es la siguiente gráfica, lo que observamos es que tenemos una tendencia al alza, y aquí sí en la estimación esa de calificaciones bajas se rebasa la línea de alerta negativa. O sea, tenemos nosotros una situación de deterioro que se marca aquí, y si nos asomamos a la franja roja de abajo, donde está el hipocentro, nos damos cuenta pues que son los sectores que tienen más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta licenciatura, los desempleados, los que sí tienen internet y los que desaprueban al presidente, los que generan este desgaste para el presidente. ¿Con qué se queda el presidente? ¿Cuáles son sus huestes? Bueno, y aquí está la gran preocupación electoral del presidente, porque estas personas que les voy a leer, ustedes estarán de acuerdo en que son las personas que tradicionalmente menos van a las urnas. Son personas de 0 a 6 años de estudios,
quienes tienen hasta primaria, quienes no tienen internet, quienes sí reciben apoyo de los programas del presidente y los que apenas les alcanza para sobrevivir. Entonces, ese es el problema que hace que sean un poco relevantes o no tan trascendentes las encuestas de intención de voto o de popularidad del presidente. La bronca está ahí. Ahora, la siguiente gráfica es quizá la que nos da una explicación más clara de por qué el presidente no se desgastó más después del tremendo impacto de esta marcha. Y es esta pregunta que hemos monitorizado porque detectamos muy oportunamente a lo largo de estos años el potencial que ha tenido para mantener al presidente en los niveles de popularidad. La pregunta es, ¿usted o alguien de su familia recibe apoyo de alguno de los programas del presidente López Obrador? Y aquí detectamos, sí, qué está haciendo el gobierno con el dinero. Y si vemos entonces esta gráfica, sí, que es la siguiente es exactamente esa que estamos viendo ahora, vemos cómo brinca a un valor de 63.3%. Es importante, Ricardo, que la aprobación que les indicamos del presidente fue de 58. Es esta una de las primeras veces, quizás sea la única vez que hemos detectado, que es más el porcentaje de personas que reciben apoyo que el porcentaje de personas que están aprobando al presidente. Pues el fenómeno que tenemos aquí detectado es, aparte de la comprobación de que esta es la manivela que usa el presidente para mantenerse, que por primera vez es más la gente que recibe apoyo en sus familias que las personas que lo están aprobando. Y esto es consistente con la fisura que detectamos las semanas pasadas de sectores empobrecidos que ya no lo están soportando. Si vemos la siguiente gráfica, vemos un seguimiento a lo largo de este año donde se aprecia cómo el soporte del presidente en la línea azul que está, hay dos líneas en esta siguiente gráfica, la línea roja que es la aprobación del presidente, que termina en este valor de 60.9 ya promediado, y la siguiente, que es la que está abajo, que es la que tiene las personas que sí reciben apoyo. Y entonces se ve claramente cómo en el momento de crisis entra pues esta condición. La que se está viendo ahora es la gráfica que indica al presidente López Obrador como el peor político, y aquí es donde se nota pues de manera todavía más contundente la molestia de la gente. Si ustedes observan el valor que se tiene al final, el último punto rebasa con mucho la línea de alerta negativa, y detectamos de nuevo en la franja roja que son las personas de más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta licenciatura, los desempleados, quienes desaprueban la labor del presidente, y aquí también las personas de ingresos arriba de 50,000. Y se queda en azul con las personas de 0 a 6 años de estudios y quienes tienen hasta primaria. Esa es una situación pues muy, muy interesante. Y finalmente, otro de los actores importantes en este asunto de la marcha fue la doctora Claudia Sheinbaum. Si vemos la última gráfica, nos muestra aquí cómo en la elección interna, en la guerra de corcholatas, está pagando un precio muy probablemente por esa intentona de minimizar la cantidad de personas que asistimos este domingo pasado a la marcha. Eso es lo que tenemos, Ricardo. Es una situación, yo creo que de deterioro, claro, para el presidente, sobre todo en indicadores fuertes como peor político, pero también muy amenazante porque esa, digamos, condición que lo mantiene un poco ahí, que no cae, está en grave riesgo, porque si no se mantiene ese dinero ahí, pues va a estar complicado, pero aún si se mantiene ya se están mostrando situaciones donde la gente no está reaccionando. O sea, el mecanismo que le ha permitido al presidente mantenerse en niveles altos de popularidad parece que empieza a dejar de funcionar. Bien, como siempre, gracias, Salvador. Estaremos en contacto la próxima semana. Gracias. Claro que sí. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.